Se prepara Guerra. Viene el derecho, el lanzamiento. Hay un contacto muy elevado hacia el jardín central. La va buscando Córdoba. ¡Cañonazo! Cuadrangular de Cristian Ibarra por todo el jardín central. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Extra Innings. Muy buenas noches y espero que se queden toda la hora completa con nosotros porque con este sonido del asalto pirata en Campeche arrancamos una nueva edición de Extra Innings y es que qué juegazo nos acaban de regalar los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche, que estoy seguro que no va a dormir Campeche. La verdad es que fue un auténtico juegazo. Cristian Ibarra vistiéndose de héroe. Y obviamente vamos a estar aquí analizando todo lo sucedido en este juego que se fue a Extra Innings justamente. Literal, nos fuimos de los Extra Innings en Campeche hasta los Extra Innings acá en México. Y antes de comenzar, quiero saludar a estos dos mujerones que me acompañan. Primero vamos a arrancar con Norma Caudillo. ¿Cómo estás, Norma? Querido Mike, pues se está poniendo bastante interesante estos playoffs, esta serie final de zona Campeche, más allá del equipo que han formalizado y que lo escuchábamos en uno de sus dueños, pues bueno, nos ha regalado grandes momentos, mi querida Ale. Así es, Norma, y este sin duda es uno de ellos. Yo les voy a decir algo, top 3 lugares donde quisiera estar ahorita, Campeche. Esta ciudad está viviendo una auténtica fiesta con ese cuadrangular de Cristian Ibarra que dejó tendidos a los Diablos en el terreno. Bueno, te voy a decir top 2 porque top 1 es aquí, ¿no? Ah, claro, con ustedes, Claro, por supuesto. Exactamente, o sea, primero Extra Innings estén aquí y ya después se pueden Los ir a otros conectar en Extra Campeche. Innings. Exactamente, se van a los otros Extra Innings porque vaya que va a haber en Campeche seguramente. Qué juegazo nos regalaron, de verdad, 5-2 Piratas se lleva la victoria y pone la serie 2-1 y me parece que es un golpe bastante duro en esta serie, o no sé ustedes qué opinen. Es un golpe interesante de autoridad, sobre todo por el tema que veníamos hablando, ¿no? Los Diablos, la semana pasada, no vamos tan lejos, la semana pasada justamente a estas instancias estábamos hablando que los Diablos tenían el mejor promedio de picheo y también de bateo. Pero ¿qué pasa? Que unos piratas aprendieron a lanzarle a unos bateadores similares, es decir, a los Guerreros de Oaxaca, y ya todos conocemos el resultado final de esa situación. A los Diablos los sorprendieron, les quitaron la racha y hoy les hicieron ver su suerte y dijeron los Piratas, el estadio Cruz Azul Nelson Barrera se respeta. Y vaya qué respeto, ¿eh? ¿Cómo hicieron respetar la casa de los Piratas hoy, eh? Creo que muy merecida la victoria, por supuesto. Acá lo dijimos, si había alguien que podría ser la kriptonita tanto de Guerreros como de Diablos, era ese cuerpo de picheo de los Piratas del Caribe, y los Piratas de Campeche, y justamente vámonos con las acciones en el juego 3 de la serie de campeonato de la zona sur. Vamos a ver todo lo que sucedió y aquí con estas imágenes del juego entre los Diablos Rojos del México y esta bella panorámica del Estadio Cruz Azul Nelson Barrera, y arrancábamos con un home run de Julián Ornelas que así ponía adelante a los Diablos Rojos del México tempranito en la segunda entrada, un home run solitario, pero después iba a venir justamente Cristian Ibarra, que más tarde se vestiría de héroe, pero con este tremendo error de Río Ruiz, otra vez los errores de parte de Diablos, y con esta jugada se empataba el encuentro en la quinta entrada. Después nos vamos a ir Justin Corney, que tuvo una buena actuación, pero después iba a venir este tiro de Allen Córdoba a home y teníamos el out en home forzándolo ahí los jardineros de Diablos Rojos del México. La repetición bastante apretada, pero muy bien Carlos Pérez ahí cerrando el out en home. La verdad es que desde ahí estábamos teniendo un tremendo juego con muchas jugadas a la defensiva y después iba a venir este batazo de Francisco Peña, batazo de 4 esquinas para que se pusiera arriba a los Piratas de Campeche y vean a toda la porra filibustera. Estaba vuelto loco el Estadio Cruz Azul Nelson Barrera. Después, batazo profundo de Carlos Sepúlveda que iba a permitir en el pisa y corre que viniera José Pirela para empatar una vez más el encuentro. La verdad es que fue un juego de toma y daca, pero sobre todo de mucho picheo. Y después vean esto, casa llena, Zach Roscoe se metió en problemas, pero él mismo sacó el problema y más adelante vamos a analizar toda esta novena entrada porque fue uno de los momentos clave del encuentro. Y después vámonos a los extra innings. Ahora sí, décima baja, iba a venir con hombres en primera y segunda. Cristian Ibarra
para dejar tendidos a los Diablos Rojos del México de Olis Guerra, que no lo habíamos visto lanzar en casi un mes. No sabemos qué pasó ahí con Lorenzo Bondi, que justamente vamos a estar analizando más adelante, pero una locura lo que pasó en el Estadio Cruz Azul Nelson Barrera. Y yo acá les quiero decir, mientras vemos la repetición del tremendo batazo de Cristian Ibarra, yo creo que no va a dormir. O sea, creo que va a ser algo que va a recordar la euforia. Toda su vida. La verdad, no sé cómo te repones mañana para otra vez volver al juego 4, pero bueno, vamos a platicar rápidamente de esto. Y a ver, me gustaría empezar con, creo que las actuaciones de los abridores prometían un duelo de picheo y justamente eso hicieron Justin Courtney y Hogan, ¿no? ¿Ale? Sí. Creo que justo en algunos programas también habíamos analizado la situación, este enfrentamiento. Creo que la balanza se inclinaba un poco más por Miller Hogan, que había sido el gran abridor de los Piratas de Campeche, por supuesto. Hoy lo demostró, solo permitió una carrera en 5.2 entradas, 4 imparables, 5 ponches y una base por bola. Y no sé si ustedes están de acuerdo, pero la gran sorpresa de la noche para mí fue Justin Courtney como abridor de Diablos. Tenía 8 de efectividad, no había sido el lanzador más consistente y nos regaló, la verdad es que una auténtica joya también de 5 entradas, 4 imparables, una carrera, 5 ponches y 2 bases por bola. Cabe recalcar que la carrera fue una carrera sucia por ese error de Río Ruiz en la tercera base. Al final fue un duelazo que honestamente yo no me esperaba. Creí que Courtney iba a lanzar un poco menos, que se iba a meter en más aprietos, pero al final logró dominar a la novena filibustera. Y bueno, de Miller Hogan creo que fue lo que esperábamos. Y una victoria que creo que todos le dábamos a Campeche. Al final le costó un poquito más de lo que habíamos presupuestado, pero muy merecida, me parece. No se pueden ir sin drama, ¿no? La verdad, Por o sea, ya hacía falta un poco de drama. El drama viene incluido. Exactamente. Y ojo, que hay que decirlo también, de no ser por ese error de Río Ruiz, o sea, Justin Courtney hubiera dejado el juego ganado, ¿no? Contra Miller Hogan. Sí, lo hubiese dejado ganado y mira lo que es la vida, porque justamente hablábamos de este enfrentamiento que llamaba mucho la atención. Previo al juego número 2 tuve la oportunidad de platicar con Justin Courtney y justamente le comenté este tema, ¿no? Cómo ajustarse después de una salida frente a unos Pericos que fue tocado, que incluso le dije, la lluvia te ayudó un poco, porque seamos sinceros, en esa ocasión le estaban agarrando mucho la recta arriba, el cambio no rompía como él quería y justamente me mencionó este tema, ¿no? Sobre esos pequeños ajustes, trabajó muy bien la recta, el slider, inclusive me atrevo a decir que ese tipo, y esto se lo doy a ese dúo que hizo, con quien también pude platicar, que es el receptor Carlos, que si se fijan tuvo un muy buen manejo de zona de strike y eso para mí fue fundamental para esta actuación con Justin Courtney, que baja de 8 puntos, etcétera, a 4.76, dándole también la confianza, ¿por qué no? Traerlo más allá de lo que pueda pasar el día de mañana o pasado mañana, o si esta serie nos sorprende, como ya lo ha estado haciendo de esta manera, a regresar aquí al infierno, ¿por qué no? Seguir soñando. Mientras que por su parte, Hogan, para mí, más allá que un as, creo que es un brazo estratégico, por eso es que no lo anunciaron al inicio, es un brazo que te puede durar. Si se fijan, algo que le tenemos que reconocer al pitcher de los filibusteros es que aunque lo toquen, ahí sigue. Entonces, nos puede recordar un poco de dramatismo y enamoramiento de un Clayton Kershaw del 2018-19. Entonces, bueno, nada, creo que eso también es bien fundamental, la confianza extra. No sé cómo vaya a dormir Cristian Ibarra con esta euforia que tenemos, porque nosotros también nos emocionamos, amamos el rey de los deportes y amamos esas emociones que de una u otra manera te las transmite. Y ojo, que también no sabemos cómo va a dormir Diablos. Exacto, a pensar. Híjole, un poco más incómodo, me parece. Totalmente. Y también vamos a ver, pues, lo que hizo Cristian Ibarra, el gran héroe de la noche, el MVP, que por ahí ya le decía que era Zach Roscoe, pero ya lo hablaremos, creo que Ibarra, pues sí, se viste de héroe al llevarse 4 turnos al bat, 2 hits, un home run, que aparte, pues, es el home run con el que se terminan llevando la victoria, y además 3 carreras, un home run de 3 carreras, y la verdad es que es lo que les menciono, yo creo que Cristian Ibarra, nunca se va a olvidar de esta noche. Claro, y aparte, una cosa también que ya hablaba Norma sobre Justin Courtney, todos los ajustes que hizo, dominó la mayoría de las entradas a la novena de los Piratas.
muy pocos envasados, como que lograba controlar cuando tenía situaciones de hombres en base. Y aquí es donde vienen los héroes, voy a decir anónimos entre comillas, porque todos aquí hablamos de Félix Pérez, hablábamos de Chris Carter, hablábamos de Francisco Peña, que por supuesto, con mucha razón, pegó jonrón hoy también. Cristian Ibarra, el 9º bat del equipo, un héroe inesperado, diría yo, me atrevería a decir, después de esta poderoso line-up de los Piratas, líderes en jonrones, líderes en impulsadas, que al final los pudieron controlar, pero aquí es donde sale la casta y es donde están estos personajes a los que tal vez no nos esperábamos, no teníamos ahí en la vista y de pronto hacen este tipo de cosas. Y que además sale Norma, o sea, dan la base por bolas intencional antes y prefieren enfrentarlo a él. Y entonces es el que les termina haciendo la carrera del gane. Bueno, dale base por bola para que te sale más barato. Entonces sí, de estas cosas del béisbol que como dices son héroes anónimos y estas historias bonitas del béisbol. Sí, creo que más allá de esa tanda, ese line-up, más allá que poderoso, sino acertado, porque algo que sí le tenemos que reconocer al manager de Piratas es que lo ha sabido mover. No siempre vemos a un Félix Pérez de cuarto, ni tampoco a un Chris Carter. Ahí los está moviendo y creo que en estas instancias es fundamental no solamente de cómo vas a estar sorprendiendo a tu rival, sino también de qué manera puedes quitarle presión o puedes impulsar, porque hay que ser sinceros, hay muchos jugadores que trabajan de mejor manera con presión. Entre ellos lo ha dicho un Félix Pérez, un Chris Carter. Si es una realidad, Francisco Peña armó un pequeño trolío haciendo referencia a su equipo en Lidom, que es también Toro del Este, hay que decirlo que es un toro, y hoy es un pirata, pero en invierno es un toro. Entonces, creo que fue muy interesante el cómo ahora inesperadamente los héroes que no vemos, los héroes que sabes que te pueden resolver, que van a dar un batazo oportuno y que tal vez puede romper este tema de la sabermetría, porque nos encanta también hablar de números, ¿por qué no? Que es un Cristian Ibarra hoy también hay que darle el crédito a Francisco Peña. De verdad, se lo llevan ellos dos. Para mí, ellos dos se lo llevan. Y esas son las cosas que justamente la sabermetría no puede medir. O sea, no puedes esperar nada de esto y a veces quien se paró con el pie derecho, quien está más enfocado. Y aparte también hay que decirlo, lo de Piratas es que no se cae. O sea, se fajaron hasta el final, no se achicaron ante una ofensiva que, ojo, sigue apagadísima, hay que decirlo. No despierta la ofensiva de Diablos, ¿no? Sí, comparado a lo que habíamos visto de los Diablos a lo largo de la temporada pasada, de estos playoffs también, creo que sí ha estado bastante apagada. Un rival me parece, yo creo que puede ser que estén pecando un poco de confiados. ¿Por qué no? O sea, son un equipo muy fuerte, tienen, ya lo decía Norma, el mejor picheo, tienen la mejor ofensiva, venían de barrer las 2 series anteriores, tuvieron tiempo para entrenar, para prepararse, para hacer los ajustes de los que ya habíamos hablado, de las pocas grietas que podía tener tanto el picheo como el line-up. Y bueno, pues al finalizar costó caro. Ojo que el descanso les puede estar pesando mucho. Y mientras vamos a ver el festejo que se está viendo allá en Campeche, y justamente desde atrás de home, ¿no? Vamos a ir viendo ahí las imágenes. Que lo celebre, porque la noche es de Cristian Ibarra. Vea usted nomás. Si es que se alcanza a ver algo, porque... A ver si los diferencia. A ver si sabe quién es, porque esto es una auténtica locura. Qué bonito. No, ahora sí, el agua fría ni la sintió. No, y es que seguramente en Campeche... y con ese calor en Campeche... Mira, que no son los Piratas del Caribe, son los Piratas del Golfo. Sí, exacto. De un golfo que, mire, usted ya lo sabe. Ahí pelean todos los Piratas, Cristian Ibarra, bien merecido. Creo que también es uno de los jugadores, no puedo decir que han sido subestimados, pero más bien que son de los que no te esperas lo inesperado. Y como usted lo sabe, en el béisbol, jugada inesperada, momento inesperado. Y vaya que Piratas ha sido ese equipo inesperado, ¿no? También, sí, o sea, haciéndole honor a eso. Exacto, más allá del tema de si era inesperado o no, creo que más bien estaba por debajo del agua. Si me preguntan, o sea, esto que vemos de Cristian Ibarra, el dominio muy grande de jugar, la verdad creo que esto lo veníamos como que saboreando cuando ellos empezaron a escalar, cuando ya los viste posicionados en ese segundo lugar, era para que se te activaran las alarmas y te das cuenta que reforzaron brazos, que encontraron una buena base en el line-up,
que no se lesionaron, ojo, porque eso es bien importante. Los Piratas no tuvieron lesiones tan importantes, fuertes, y que ahora se han visto reflejados de ese constante, que ya más adelante vamos a hablar con el tema del picheo. Vamos a seguir platicando sobre lo que sucedió en el juego 3 de la zona de campeonato de la zona sur y Zach Roskup. Tenemos que platicar de lo que hizo en la novena entrada, que se metió un poquito en problemas, pero él solito salió. Lo platicamos allá afuera, Ale, es básicamente la historia de nuestras vidas, pero bueno. Aquí está lo que hizo Zach Roskup. La verdad es que temerario, se fajó, saca 2 entradas, la novena y la décima. Permitió solamente un hit, además ni una carrera, 2 ponches y 2 pasaportes. La verdad, después de Cristian Ibarra, el jugador más valioso, ¿no? Yo creo... Adelante. No, tuvo mi Ale, porque Ale, aunque no lo crean, Ale el juego estaba ajá. intensa. Les vamos a compartir ahí un video que casi se nos desmaya. Ale no yo podía estuve al borde de un ataque al corazón, no les voy a mentir. Especialmente en esa novena entrada con Zach Roskup, el cerrador de los Piratas de Campeche. Se metió en aprietos, llenó la casa, no tenía outs y al final sacó la entrada con un rodado a la segunda base. Tiraron a home porque ahí tenían el forzado y un doble play ejecutado a la perfección por el infield filibustero. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió en esta cardíaca novena entrada. Sí, de hecho vamos a ver la novena entrada completa. Acá Ahí vamos está a empezar. Robinson Cano. Enfrentó primero a Nada Robinson más y nada Cano. menos Ajá. que O sea, a enfrenta a Robinson Robinson Cano primero, que, ojo, por ahí sí terminó pegando de hit, pero fue una noche complicada para Cano. Y aparte, termina con este hit que, híjole, fue bastante, le deja caer el bat. Sí. Y apenitas se envasa. Prácticamente son todos los picheos. Después venía José Marmolejos, que por ahí andaba buscando el toque de bola. Y además entra Aristides Aquino, que Como muy agresivo corredor ahí emergente, Lorenzo Bondi lo sí. manda a robar segunda y tercera. Y después iba a venir la base por bolas intencional a Julián Ornelas. En este momento yo estaba perdiendo la cordura. Dije, Aunque ¿por usted qué no lo crea. le estás dando la base por bola? Pero bueno, era para tener el out forzado. Sí, en cualquiera de las- hacerlo más sencillo y ya pichar diferente buscando no el ponche, sino un batazo débil con el que pudieran hacer exactamente lo que hicieron, que fue sacar en Y home. aparte enfrentando a Carlos Pérez, que como lo Y decías, Norma, enfrentando ha estado a encendido una en línea playoffs, ¿no? importante de los Diablos. Bueno, que en este equipo, ¿quién no Y es un buen bateador? justamente acá iba a venir este rodado que le salía muy bien a Zach Roskup y sacaba el out en home. Y después, con un doble play, salía del rancho ardiendo, apagaba todo. Y ahora sí que nos íbamos a ir al desenlace más emocionante, que yo creo que de los más emocionantes. Pero que nos ahí han no dejado los acabó la playoffs, ¿no? actuación de Zach Roskup. No, lanzó exactamente. otra entrada todavía. Y por eso yo creo que... A ver, el jugador más valioso evidente aquí es Cristian Ibarra. Pero No. seamos honestos. Sin Él lo es de el Zach segundo. Roskup, Sí, Cristian sí. Ibarra no hubiera podido hacer lo que Sí, hizo. no, totalmente. O sea, creo que sí se fajó. O sea, eso de tener la casa llena, sin outs, picharle a Robinson Es lo Cano, que te iba a a decir. Julián Ornelas, a José Marmolejos, tener a Aquino en la tercera, sin outs, que con un elevado de sacrificio, con una rolita, se iban arriba los Diablos. O sea, creo que es muy admirable lo que hizo Roskup. Sigue intocable en la postemporada, sigue con 0 de efectividad este lanzador que llegó como refuerzo a los Piratas a mitad de la temporada. Muy importante, uno de los refuerzos definitivamente clave para que los Piratas estén aquí hoy, contando esta victoria. A ti, Norma, ¿qué te pareció que entrara Zach Roskup? 2 entradas, ¿qué te pareció su Mira, actuación? dicen por ahí que no traigas a tu cerrador para que te haga el trabajo, sobre todo cuando vas encaminado a los extra innings. Ya estamos aquí. Todo Campeche está bien en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, hablando justamente de esto, estaba recordando justamente el repertorio que utilizó él. Yo sé que podemos decir que más allá de los numeritos también está lo físico, pero aquí sí le quiero dar y de verdad quisiera aplaudirle al coach de picheo de los Piratas porque los trabajó bien. O sea, nada más lanzó 2 sprinter y fue justamente a Carlos Pérez y a Julián Ornelas, que no le lanzó oficialmente, le dio la base intencional, claro. Jugaron con fuego, le salió. Y hay que aplaudírselo muy bien, sobre todo a Zach, que nos han demostrado que que en Campeche tienen la sangre fría. Y fría también los nervios,
porque de verdad han estado muy, muy impresionantes. Luego empiezas como con el tema, ¿no? ¿Quién usar, quién no? Por ahí nos hizo tambalear un poquito Thompson, hay que decirlo, porque casi hace que nuestra Ale se nos desmaye de esas volteretas, ¿no? Pero al final de cuentas, también, ¿sabes qué? Algo que también le quiero resaltar, sobre todo con Zach, el cómo le tiró a Robinson. O sea, a Robinson le tiró, lo trabajó con pura curva y recta. Robinson mostrando esa experiencia de Grandes Ligas, al final esa pequeña pifia terminó dándole, y que fue el que comenzó con esa base llena. Fue el único que le pegó hit. Exactamente, y no puedo decir que tanto afectó porque una de las realidades es que Aristides Aquino no había estado bateando en los últimos juegos, inclusive te voy a decir que esta es una de las, su segunda postemporada con los Diablos complicada, a diferencia de la pasada, pero sí aquí en esta ocasión Zach no lo tuvo que enfrentar. Entonces ahí, de una u otra manera, que es un bateador, que saca muchos picheos, también quieras o no, estuvo ahorrativo, porque a ninguno le lanzó más de 7 picheos, cualquier cosa podía pasar. Al final de cuentas, hizo su trabajo. Sí, la verdad es que más que su trabajo, Norma, yo creo que hizo una labor extraordinaria. Y ojo, que también hablando de labores extraordinarias, hoy se rompe una racha que por ahí vimos. Connor Hollis tenía 13 juegos consecutivos pegando de hit. Y hoy se acabó, se fue de 4-0, hay que mencionarlo, la verdad es que una racha bastante importante. Vean nada más esto, o sea, con 13 juegos consecutivos con hit, con 22 imparables en la postemporada 2025. O sea, también es lo que decíamos, tiene muchas armas Piratas, ¿no? No solamente es el batazo largo, también te juega, toca la bola, entonces sí, muy importante. Tiene un line-up muy versátil, sobre todo, o sea, ya hablábamos antes de estos cañoneros que uno hasta medio tiembla cuando se van a parar a home. Félix Pérez, Francisco Peña, Chris Carter, pero también tiene a estos otros elementos que chocan la bola, que se ponen en base, y creo que uno de esos grandes ejemplos es Connor Hollis, el primer bat justo del line-up filibustero, que ha hecho su trabajo. O sea, él se ha puesto en base, ha chocado la bola, ha estado ahí. Me parece que en el juego pasado contra los Diablos también hubo una falta de comunicación, me parece, en el line-up. Dejaron muchos hombres en base, cuando obviamente ya están lanzándole mejor a estos bats peligrosos, ¿no? Pero al final creo que el resultado de hoy demuestra que en una situación de estas, cualquier bat y cualquier jugador puede ser peligroso en home y cualquiera puede pegar el batazo decisivo. Y bueno, espectacular el trabajo que ha hecho Connor Hollis, uno de esos jugadores silenciosos que ha estado ahí constante. Y miren, poco fuera de los reflectores y lo que ha hecho es impresionante. Y ahora vamos a un tema que creo que es también uno de los cuestionamientos más grandes que se le van a hacer a Lorenzo Bondi. Sale Gaudí, Yacabonis, la misma fórmula de siempre, pero no sale Tomohiro Anraku. ¿Qué pasó ahí? A ver, acá yo las escuchaba antes de entrar, hay opiniones encontradas, así es que vamos a escuchar primero a Norma. ¿Qué te pareció que no entrara Anraku? Híjole, es que hay muchas cosas porque, a ver, este tema de Anraku, yo personalmente creo que Lorenzo y Roberto Espinosa lo estaban guardando para entradas más allá. O sea, sí se cuestiona de por qué no trae a tu cerrador, porque estaba el juego empatado. El juego estaba empatado. Yo personalmente se lo aplaudo a Lorenzo porque muchos pensarían, coaches de picheo, managers, inclusive los aficionados que nos gusta ver más allá de lo que está pasando, que ya conocemos al equipo, lo hubiese traído por el hombre de confianza, pero personalmente creo que estuvo bien esa decisión. Me llama mucho la atención de un hombre de Olis Guerra, porque primero está él, luego Gerardo Reyes, que son al menos los dos lanzadores que han tenido poca actividad. Y bueno, Diolis no había lanzado desde hace más de un mes. Venía de recuperarse una lesión. Lo hizo muy bien porque inclusive fungió como abridor de los Diablos Rojos del México. Pero aquí, ¿qué pasa? Si hubiésemos traído a Anraku, no sé si hubiésemos visto una historia similar al juego número 1 frente a los Bravos de León, donde ya los Diablos te habían anotado millones de carreras, pero traen a Anraku, le empiezan a agarrar esa recta que él lanza, y al final de cuentas le hacen 5 carreras. Y traen al relevo, creo que estuvo muy bien. En mi percepción, hay que aplaudirle esa decisión a Lorenzo y a Roberto Espinosa, que es el coach de picheo,
pero mi cuestionamiento se llama Deolis Guerra. Entiendo el movimiento de Vespi porque venían bateadores largos. Él no es ni preparador, no es ni pitcher de quinta, sexta o séptima. Es un pitcher que el Diablo lo trajo justamente para esta instancia pensando en que seamos realistas. Bateadores largos lo tiene ahora Piratas, que no son muchos, ellos son más hiteros, los tiene Guerreros y al mismo tiempo en su momento los tenían los Pericos, que fue justamente después de Efraín Contreras Vespi quien les solucionó ese juego número 3, que fue el que se suspendió por allá. Para ti, Ale, ¿qué te parece? Hablando de números, ya que nos encanta aquí hablar de números. Deolis Guerra, una decisión extraña. Sí. Yo sí, claramente Lorenzo Bondi quería verse edgy, quiso hacer un movimiento que nadie se esperaba. Creo que a todos nos sorprendió no ver a Anraku en la 9ª entrada, pero decís, bueno, está bien, lo está guardando para extra innings, pero Deolis Guerra. Y espérame, y Edwin Fierro, que en realidad no hemos hablado que él es quien pierde el juego. Sí, al final porque la carrera que entra y que en teoría rompe el empate en el extra inning, pues es la base por bola que llegó a otorgar Edwin Fierro y que solo eso llegó a hacer al juego. Fue lo único que fue a hacer Edwin Fierro. Ahora, Deolis García, entiendo que tenía mucho tiempo de no jugar, Deolis Guerra, perdón, tenía mucho tiempo de no jugar, pero tenía buenos números, o sea, estuvo lesionado y regresó. Tenía en 11 juegos 17.1 entradas, 1.56 de efectividad, una carrera permitida de un jonrón. Estaba intocable. Y 21 ponches. Entiendo la lógica de Lorenzo de decir, este pitcher ha estado muy bien, lo voy a traer en esta situación porque no quiero traer a mi cerrador, pero también tenía demasiado tiempo sin lanzar. Creo que al final eso fue lo que le pasó la cuenta. Igual es en situaciones amplias como las que vimos en juegos contra los Pericos y contra los Leones de Yucatán, que pues al final terminaron en barrida, tal vez llevarlo para que caliente el brazo, para que no se duerma, para lanzar un par de entradas. Vas ganando por muchas, dale juego a tu bullpen porque no sabes lo que te espera más adelante.